Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a leer el tema 16, va a ser una lectura comentada del tema 16, así que os pido por favor que tengáis el tema delante para ir leyéndolo y si queréis tomar apuntes, pues también. Bien, yo me voy a ir parando poco a poco, vosotros podéis parar el vídeo evidentemente cuando queráis. Y vamos a hacerlo por partes. Primero voy a leer y luego haré algún comentario pequeño, sin enrollarme mucho porque ya creo que sois unos expertos en la guerra civil. Bien, vamos a hablar de la introducción. Voy a leer la introducción. Escribir sobre la guerra civil es una tarea compleja, no solo por la cantidad de acontecimientos que ocurrieron y que se necesitan mutuamente para ser comprendidos, sino porque es una profunda herida en nuestro pasado. Sus causas generales son los grandes problemas cuyas raíces se hunden en el siglo XIX, la propiedad de las tierras, la indomabilidad del ejército, el poder de la Iglesia, la tensión nacionalista o la conflictividad obrera. Estos irán agravándose hasta que relampagueen con fuerza en la dictadura de Primo y más aún en la Segunda República. Su causa inmediata es el golpe de Estado para acabar con el gobierno del Frente Popular, que triunfa solo en una parte del territorio y deja a España partida en dos. Bueno, vamos con el comentario de este párrafo. Bien, básicamente hay tres cosas en esta introducción. La primera es este recurso que os he dicho que uséis a lo largo del curso, que es decir que esto es muy complicado para explicar en muy poco tiempo y en muy poco espacio. Y además incluimos que la guerra civil es una herida abierta en nuestro pasado, o sea, lo que provoca que todavía haya dificultades para hablar de este tema sin levantar suspicacias, ¿de acuerdo? Bien, hablamos también de las causas generales. Es un acontecimiento, como en todos los acontecimientos históricos, especialmente las guerras, que están conectadas con su pasado. Aquí nos hundimos en el pasado, en el siglo XIX, pero también en el pasado reciente, en la dictadura de Primo y en la República. Y hablamos por último de la causa inmediata o concreta, que es evidentemente el golpe de Estado. El golpe de Estado que triunfa en unas zonas sí y en otras no, y deja a España partida en dos colores, azules y rojos. La guerra civil, una vez más, es la historia de cómo el azul se come al rojo, ¿vale? De cómo el mapa se transforma de dos colores en uno solo. Bien, voy a leer ya el primer párrafo del desarrollo. La sublevación militar, el glorioso alzamiento para los nacionales, se inició el 17 de julio en los cuarteles del Protectorado de Marruecos. Franco viajó a Marruecos a bordo del Dragón Rapid para comandar el paso de las tropas a través del estrecho. Casares Quiroga ordenó a la aviación y a la marina que bombardearan a los rebeldes, así que no pudieron pasar hasta que llegaron los aviones alemanes e italianos. Sin embargo, otros generales se habían sublevado en el territorio peninsular. El golpe triunfó en Álava, Aragón, Castilla y León, Galicia, Baleares menos Menorca, la Navarra carlista y el norte de Extremadura. Sevilla y la Andalucía occidental, zonas tradicionalmente izquierdistas, cayeron gracias a la estrategia de Queipo del Llano. Por último, triunfó en ciudades que inicialmente quedaron aisladas del resto: Zaragoza, Granada y Oviedo. El golpe de Estado devino en guerra y la guerra se tornó en cruzada. Pronto los nacionales aseguraron que la guerra era contra los enemigos de Dios, apelando a los brutales asesinatos de eclesiásticos en la zona republicana. Bien, vamos con el comentario de este párrafo, muy rápidamente. El inicio el 17 de julio, el golpe se llama glorioso alzamiento, pero solamente si estás en el bando nacional, para los demás es un golpe de Estado o una sublevación. El viaje de Franco, Casares Quiroga bombardeando, la ayuda de Hitler y de Mussolini para cruzar el estrecho, el famoso puente aéreo, una enumeración de las zonas donde triunfa el golpe, una referencia a Queipo del Llano en Sevilla, que si queréis quitarla porque son muchos nombres lo podéis hacer, y esta consideración final de que el golpe de Estado para los golpistas, para los sublevados, es una cruzada, que es una guerra santa contra los enemigos de Dios, ¿vale? Bien, vamos con la lectura del segundo párrafo.
El golpe no triunfó en todo el territorio peninsular. Algunos sectores del ejército se mantuvieron leales a la República. Otros fueron derrotados por milicias armadas. En territorio republicano quedaron las 5 principales ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga, el Mediterráneo, la Meseta Sur y la Cornisa Cantábrica. Esta aparente ventaja inicial de la República no fue bien gestionada, pues presentaba demasiada división interna, tanto política como militar. El gobierno se reorganizó con la participación de todas las izquierdas del Frente Popular, incluidos los anarquistas. Largo Caballero sería el presidente, y más tarde, Negrín. La mayoría de los combatientes republicanos eran milicianos que habían estado luchando bajo la bandera de partidos y sindicatos y que ahora iban a integrarse en el llamado Ejército Popular, aunque las tensiones entre ellos nunca desaparecieron del todo. La elección de bando por parte de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto fue decisiva para que el golpe triunfara en algunas zonas. En muchos casos, la elección fue ideológica, en muchos otros, como también ocurrió con la población civil, dependió simplemente de la zona geográfica en la que estaban. Bien, vamos con el comentario de este párrafo. Hablamos de nuevo de que España se ha partido en dos. Vemos los territorios en los que ha triunfado la República, que son básicamente las ciudades, el Mediterráneo, la Meseta Sur y el Cantábrico, pero que esta ventaja, ya sabéis, no es aprovechada porque hay demasiada desunión, tanto política como militar. Tenemos a Largo Caballero aquí, tenemos que luego anunciamos que más tarde va a ser Negrín, hablamos del Ejército Popular y hablamos de esta cosa tan importante que es el apoyo de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto para que el golpe triunfe en unos sitios sí y en otros no, ¿vale? Y dejamos esta pincelada al final diciendo que muchas veces que lucharas en un bando o en otro dependía simplemente de que en tu zona se era de un bando o de otro, ¿vale? Bien, vamos a ir por años. Vamos a ver con este párrafo 1936. Empiezo a leer. Durante 1936, los sublevados consiguieron enlazar los territorios donde el golpe había triunfado, creando una zona nacional en la parte oeste del país. Pusieron entonces rumbo a Madrid con 2 columnas. El ejército del norte estaba dirigido por el general Mola. El del sur, que incluía a los temibles legionarios y a los regulares marroquíes que habían cruzado el estrecho, por el general Franco. En ese ejército del sur, Yagüe causó un escándalo internacional con la masacre de Badajoz, y Franco ganó popularidad entre los suyos tras liberar el Alcázar de Toledo. Franco se convirtió entonces en el generalísimo y en el jefe del Estado. En noviembre, Madrid resistió hasta 4 intentos de ser conquistada bajo el lema de no pasarán. El gobierno de la República se trasladó por su seguridad a Valencia. Con la excusa de trasladar también por seguridad a los presos nacionales a Levante, miles de ellos fueron fusilados en lo que se conoce como Matanza de Paracuellos. Vale, en este análisis de primer año está todo muy apelotonado, como veis. Vemos el ataque de las 2 columnas, desde el norte y desde el sur. En el sur incluimos la historia de la columna de la muerte de Yagüe y la masacre de Badajoz. Incluimos también cómo Franco gana popularidad al conquistar, al recuperar, mejor dicho, al rescatar a los que están asediados en el Alcázar de Toledo. Y cómo Madrid resiste. La guerra se va a alargar porque Madrid resiste. Sin embargo, el gobierno, muy criticado, se traslada de Madrid a Valencia. Y en ese impasse que el gobierno no está, ocurre la famosa masacre de los presos de Paracuellos, ¿vale? Que con la excusa de que los van a sacar a cambiar de cárcel, los matan, los fusilan. Bien, vamos a hablar ahora de 1937. Comienzo a leer el siguiente párrafo. En 1937 la contienda se recrudeció. Hubo ataques indiscriminados contra la población civil, como en los bombardeos de Bilbao y Guernica por parte de la Legión Cóndor de Hitler, o la Desbandá de Málaga, donde la gente que huía de la ciudad fue ametrallada y bombardeada desde el aire. Los nacionales conquistaron todo el norte, arrebatando los puertos y las fábricas del Cantábrico a los republicanos. La batalla de Teruel simbolizó el fallido intento republicano por reponerse ante las sucesivas derrotas.
Por primera vez, Azaña preguntó a Negrín por la posibilidad de rendirse. Bien, un párrafo muy corto para hablar de muchas cosas. Hablamos en este momento centramos el foco en la población civil. Guernica, la desbandada de Málaga, y incluimos también el momento militar más importante, que es cómo cae todo el norte, ¿vale? La batalla de Teruel es como un momento en el que ya Azaña considera que la guerra se va a perder y que ya empieza a plantearse la posibilidad de rendirse. Negrín, como sabéis, no va a querer rendirse, va a querer resistir, porque resistir es vencer. De acuerdo, vemos en 1938, siguiente párrafo, leo ya. En 1938, la ofensiva nacional consiguió alcanzar la costa mediterránea, Vinaroz, y Cataluña quedó aislada del resto de la zona republicana. El general Rojo lanzó entonces una ofensiva sorpresa que consistió en cruzar el Ebro e intentar recuperar el territorio perdido. El contraataque de Franco supuso el comienzo de la batalla más larga y sangrienta de toda la guerra, la del Ebro, en la que murieron unas 20.000 personas. Bien, otro párrafo muy cortito, porque si no, no nos cabe, en el que hablamos de cómo Franco parte la República en dos, deja aislada Cataluña, los catalanes intentan recuperar la del norte y comienza la batalla del Ebro, ¿vale? Que va a ser otra derrota más de la República y que va a abrir las puertas a que se conquiste Cataluña. Bien, siguiente párrafo. Empiezo a leer. En enero de 1939, los sublevados ocuparon Cataluña, provocando un éxodo de miles de exiliados hacia Francia. Muchos de ellos, como el poeta Machado y su madre, cruzaron los Pirineos a pie. El territorio republicano se vio reducido a Madrid, la Meseta Sur y el Levante. Negrín, con solo un tercio del territorio, seguía creyendo que resistir era vencer. Pero en sus filas, muchos deseaban ya el final de la guerra. El coronel Casado dio un golpe de estado en Madrid e intentó negociar la rendición con Franco. Desde Burgos, el generalísimo se limitó a recordarle que aplicaría la temible ley de responsabilidades políticas sin excepciones. Tras los enfrentamientos con los comunistas en Madrid, los altercados en bases como la de Cartagena, el golpe triunfó y los territorios cayeron rápidamente. Miles de republicanos que huían quedaron atrapados en el puerto de Alicante y fueron brutalmente represaliados. El 1 de abril, Franco firmó su último parte de guerra, informando de que, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, la guerra había terminado. Bueno, está todo muy apelotonado, como veis las frases casi no tienen conexión unas con otras, pero es que si no, no cabe. Empezamos hablando de la caída de Cataluña, del exilio hacia Francia, del empecinamiento de Negrín de resistir y del golpe de estado de Casado, ¿vale? Vemos la negativa de Franco a negociar una rendición, no va a haber excepciones, lo que Franco quiere es eliminar, aniquilar al enemigo, y ya vemos esa precipitación de cuando cae Madrid, cómo caen todas las ciudades que quedan. Acabamos mencionando ese suceso dramático del puerto de Alicante, que es la última masacre, la última represalia dentro de la guerra. Luego sabéis que va a haber miles de personas que van a ser ajusticiadas, pero después de la guerra. Este es el último acontecimiento sangriento dentro de la guerra. El parte de Franco, citando textualmente sus palabras: cautivo y desarmado el Ejército Rojo, y terminamos. Bien, vamos con la conclusión. La leo. Se ha dicho muchas veces que la Guerra Civil Española fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. En ella se perfilaron los grandes bloques, se probaron tácticas y armas y, en definitiva, se constató cómo un país democrático y moderno podía tornarse en campo de batalla. En cuanto a las consecuencias económicas, España no recuperó sus niveles de producción previos a la guerra hasta bien entrados los 50. Viviendas, infraestructuras, ferrocarriles, patrimonio cultural, agricultura y ganadería, el oro que se fue a Moscú y con el que desaparecieron los fondos del Banco de España. Son tantos los daños y la destrucción que se antoja imposible cuantificarlos. Evidentemente, el número de víctimas hace palidecer el resto de consecuencias. 500.000 de muertos sería una cifra aproximada, pues los historiadores no consiguen acordarla con exactitud. Más de 400.000 exiliados, heridos y huérfanos,
represaliados antes, durante y después de la contienda. Muchos de ellos asesinados en los terribles paseos en ambos bandos que hacen que España sea el segundo país con más enterrados sin identificar después de Camboya. Vale, voy a detenerme un poquito más en esta conclusión, explicándola un poquito parte por parte, porque son cosas que no hemos visto, evidentemente. Bueno, esto es una reflexión. Sabéis que decenas de corresponsales de todo el mundo estaban cubriendo la guerra civil porque tenía mucho interés en saber qué pasaba. Es que es un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Lo dice ahí, los grandes bloques, están ahí los comunistas, las democracias, el fascismo, están ahí todos ya esquemáticamente luchando entre ellos. Se prueban tácticas, ¿no? Como los bombardeos sobre población civil o el movimiento de tanques, ese tipo de cosas. Se prueban armas también. Y en definitiva, y esto es una consideración un poco subjetiva, se constata como un país democrático y moderno como España, no es como Inglaterra o Francia, pero ya es un país bastante moderno, puede convertirse en un campo de batalla, o sea, como puede quedarse destrozado. Marcamos ahí entonces las consecuencias económicas. El tema nos obliga a hablar de las consecuencias de la guerra, aunque evidentemente no cabe en otro sitio, por eso he usado la conclusión. Bueno, la guerra se carga a España entera, ¿vale? Tanto que la producción económica no se recupera hasta casi 20 años después, los 50. Se destruyen viviendas, puertos, aeropuertos, puentes, vías de ferrocarril, etc. Se destruye mucho patrimonio cultural, que se pierde para siempre. Se destruyen los campos y la ganadería. El oro que se fue a Moscú, esta historia es bastante, no la hemos explicado en ningún momento del tema, pero es el dinero que usa la República para comprar las armas a Stalin. Evidentemente la ayuda de Stalin no es gratuita. Entonces, los republicanos lo que hicieron fue pagar con las reservas de oro del Banco de España esas armas y esos tanques, etcétera. Hay mucha gente que dice que Stalin nos tangó, o tangó a los republicanos, quiero decir, mandándole tarde y mal lo que había comprado, se supone, muchas armas defectuosas, etcétera, y que luego también para proteger ese oro se llevó a Moscú y se quedó allí, y luego Stalin evidentemente nunca se lo devolvió a Franco, o sea que toda la riqueza almacenada en el Banco de España se perdió. Estamos hablando de estas consecuencias y usamos este recurso dramático diciendo que todo esto es importante que el país se quedó, como decía mi abuela, hecho unos zorros, destrozado, pero es que todo esto palidece con el número de muertos, ¿vale? Hay que recalcar siempre que estamos hablando de personas de verdad, 500.000 de muertos aproximadamente en la guerra, porque los historiadores no se ponen de acuerdo de cuántos son exactamente. Hay quien dice que son 300.000 o 250.000, hay quien dice que son 1.000.000. 500.000 es una cifra que puede contentar a nadie, pero que puede ser una aproximación acertada, ¿vale? 400.000 exiliados que se van a Francia, los que tienen más suerte se van a México o Argentina, los que van a Francia van a subir la Segunda Guerra Mundial. Muchísimos heridos, mutilados, con síndrome de estrés postraumático, muchísimos huérfanos, evidentemente. Otra consecuencia son los represaliados antes, durante y después de la contienda. Hablamos de los represaliados durante la República, durante la guerra y después de la guerra. Muchos de ellos fueron asesinados sin juicio. No solamente son soldados que mueren en el campo de batalla, sino que son ajusticiados por un bando y por otro. Son los paseos. Básicamente te saco de la celda donde estás en comisaría, o de la checa, que son las cárceles improvisadas por los republicanos en Madrid, o de lo que sea, te saco a la calle, te meto en un camión, y cuando estamos a mitad de camino, incluso a veces te doy una pala y te cavas tú tu propia tumba, y entonces te pego un tiro y te mato, ¿vale? España, este es un recurso dramático que podéis usar sí o no,
que es el segundo país con más muertos sin identificar. No sabemos quién está enterrado en ese agujero o dónde están esos agujeros, después de Camboya. Camboya sufrió una dictadura militar por parte de Pol Pot, brutal, y es un ejemplo de salvajismo y de barbarie. Bien, pues España está en segundo puesto, medalla de plata de gente enterrada, más de 200.000, en los caminos de España. Bueno, confío en que este resumen os haya servido. Si funciona, si veis que os gusta este tipo de contenidos, denle like y subscribe. No, quiero decir, seguiremos haciendo así con todos los temas, ¿vale? Para que no se va a repasar para la EBAU. Un saludo a todos.